Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal del Prof. Jorge Garza. En esta ocasión vamos a discutir un tema muy importante en física y es el movimiento relativo. Para empezar con esta discusión, vamos a ver una simulación del movimiento de un barco que se encuentra con velocidad constante. En esta simulación estamos representando el móvil que tenemos en la pantalla como estamos representando un barquito. Ese barquito se está moviendo. La pregunta es, ¿por qué sabemos que se está moviendo? Sabemos que se está moviendo porque estamos tomando un sistema de referencia. Justo donde se intersecta el eje X con el eje Y, ese es el que estamos tomando como nuestro origen. Y lo que vemos es de que la posición del barco a lo largo de X cambia a medida de que transcurre el tiempo. Vamos a suponer que dentro del barquito vamos a llevar a cabo un experimento. Por ejemplo, alguien dentro del barco va a aventar un objeto hacia arriba. Para la descripción del movimiento de ese objeto, para este caso, en realidad tenemos dos sistemas de referencia. Uno es el origen que hemos elegido previamente, que es la intersección del eje X con el eje Y. Y el otro sistema de referencia, podemos elegirlo de tal manera que esté ubicado donde se encuentra la persona que avienta el objeto hacia arriba. En este caso particular, la simulación que estamos haciendo con el barquito es una simulación que presenta una velocidad constante. Entonces, vamos a tener dos sistemas de referencia y los dos sistemas de referencia tienen asociada una velocidad constante, porque en el primer sistema de referencia estamos suponiendo que la velocidad es cero porque está en reposo y la otra va a ser la velocidad constante que lleva el barco. ¿Cómo va a ser la descripción de un objeto donde tengamos dos sistemas de referencia? Veamos un ejemplo. El primer caso que vamos a analizar es cuando el barquito no se mueve. Entonces, alguien avienta dentro del barco un objeto hacia arriba y lo que vamos a ver es que sube y baja. Eso es lo que va a ver alguien que está dentro del barco. ¿Qué es lo que ve una persona que se encuentra en el muelle, donde nuestro sistema de referencia está en reposo, que es la intersección del eje X con el eje Y? Pues va a haber algo similar, que algo sube y baja. Veamos cómo es la posición del objeto con respecto a cada uno de los sistemas de referencia. La posición del móvil, del objeto que están aventando verticalmente en el barquito, la vamos a indicar con un vector, porque sabemos que la posición la podemos especificar con un vector. Ese vector, cuando está referido a la persona que está dentro del barco, pues lo que va a tener como componentes es exclusivamente la componente en Y. Por eso vemos un vector que sube y que baja. Ahora veamos cuál es el vector de posición cuando una persona está observando desde el muelle. Veamos. El vector posición, que estará definido con respecto a un observador en el muelle, pues va a ser un vector que va a tener dos componentes. Su componente en X nunca va a cambiar en este caso, pero la componente Y es la que se va a estar moviendo. Así, este vector va a estar definido en dos dimensiones. Estamos viendo en este ejemplo tan sencillo que depende del sistema de referencia que nos encontremos, podemos tener una o dos componentes del mismo movimiento. Ahora hagamos una simulación un poco más complicada. Veamos. Ahora en esta simulación, lo que vamos a tener es el barco con una velocidad diferente a cero y lo que va a hacer la persona que está dentro del barco es solamente aventar el objeto verticalmente.
¿Cómo vamos a apreciar ese movimiento en los dos sistemas de referencia? Para tener una idea más clara de esto, lo que voy a hacer es pintar una línea vertical que va sobre el punto donde el barquito aventó verticalmente el objeto y veamos qué sucede. Dense cuenta que ahora lo que estoy haciendo es dibujar una línea vertical justo en el punto donde se está lanzando el objeto. Se dan cuenta que el objeto siempre va sobre esa línea vertical. Si hay un observador en el barco, que es precisamente el que está aventando el objeto, pues lo que va a ver es de que el objeto, el proyectil, va a ir sobre una línea vertical a él. Lo que verá es que sube y baja en una sola dimensión. Evidentemente, cuando estamos fuera del barco, que es lo que estamos observando ahorita, o es lo que observaría una persona en el muelle, es que está describiendo una trayectoria diferente a una simple línea recta. Es claro que lo que está describiendo es una parábola. Veamos ese vector posición en los dos sistemas de referencia. Lo que voy a presentar ahora es la posición del móvil con respecto al sistema de referencia que está sobre el barco. Es claro que solamente existe una componente, es la componente en Y. Esto significa que alguien que está dentro del barco va a apreciar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos qué sucede con una persona que está fuera del barco. Ahora describamos el movimiento de un observador que se encuentra en el muelle. Bueno, es claro que el vector posición tiene su componente en X y en Y. Está definido en dos dimensiones. Y evidentemente no es un movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, cuando sale el proyectil, lo que describe es una parábola. Como si lo que tuviéramos fuera un tiro parabólico y no un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De aquí es evidente que dependiendo del sistema de referencia que tengamos, será lo que nosotros podamos percibir como trayectoria de un móvil. Lo que hemos analizado en este momento es el movimiento de un barco con velocidad constante, el cual lanza un proyectil de manera vertical. Recuerden que con lo que estamos tratando es con un sistema de referencia inercial. En este caso, el barco tiene una velocidad constante o la persona que está en el muelle tiene una velocidad igual a cero. En ambos casos no hay aceleración. El sistema de referencia no exhibe una aceleración y por lo tanto le llamamos un sistema de referencia inercial. Si alguno de los dos adquiriera alguna aceleración, entonces sería un sistema de referencia no inercial. Hagamos el análisis del movimiento del proyectil estando en el barco y fuera del barco, tomando en cuenta que son sistemas de referencia inerciales. Bien, ¿qué es lo que se observa desde el puerto? Bueno, pues la posición que tenemos del proyectil va a ser una posición inicial que no necesariamente es cero, más la velocidad que lleva el barco por el tiempo. Esa va a ser la posición a lo largo de X del proyectil. En este caso, la BR' lo que representa es la velocidad del barco. Esto es muy importante. Si se está moviendo a lo largo del eje X el proyectil, es porque el barco se está moviendo. ¿Qué es lo que sucede dentro del barco? Bueno, pues ya que se lanza el proyectil hacia arriba, dentro del barco, la posición que voy a poner con una prima, esta X está primada, porque estoy haciendo referencia a que estamos en el barco. Y va a tener una posición inicial dentro del barco. Puede ser que esta posición inicial dentro del barco sea cero. Si yo resto ambas ecuaciones,
a lo que voy a llegar es a esto. Del lado izquierdo sería x menos x', del lado derecho sería x más br' menos x0. Voy a rearreglar estas ecuaciones. Para el lado izquierdo la x' la paso, del lado derecho la x inicial, la posición inicial en el sistema de referencia del puerto, lo paso a la izquierda y la posición con respecto a mi sistema que se está moviendo, en este caso es el barco, lo paso a la derecha. La x' inicial que está aquí hasta la derecha, la paso en medio. En particular, si las posiciones iniciales, ya sea en el puerto y en el barco, son iguales a 0, pues lo que yo tendría sería esta expresión para describir la posición del proyectil con respecto al sistema de referencia que está en el muelle, y la información que requeriremos será la posición del móvil dentro del barco y la velocidad del barco. El movimiento a lo largo de Y, lo que observamos en el puerto, va a ser un proyectil que sale hacia arriba y regresa. Su posición entonces tiene que cumplir con esta ecuación. ¿Qué es lo que vamos a observar en el barco? Pues vamos a observar una cantidad similar. Sin embargo, en este caso particular, no hay movimiento a lo largo de Y del barco, solamente se está moviendo a lo largo de X. Por lo tanto, la velocidad del proyectil inicial en Y hacia arriba, tanto para el que ve en el muelle como el que ve dentro del barco, son idénticas. Si yo resto estas dos ecuaciones, y menos y', tengo del lado izquierdo, y del lado derecho dense cuenta que se van a cancelar los dos últimos términos, porque son idénticos. Y entonces me quedaría esto. Si yo estoy en una situación donde las posiciones iniciales a lo largo de Y son cero, me quedaría así. Entonces dense cuenta que la descripción que yo tengo en Y para el proyectil que se está moviendo en un sistema de referencia solamente a lo largo de X, pues la componente en Y va a quedar intacta, no se va a mover. Continuamos con el movimiento a lo largo de X. Voy a reescribir esta ecuación que ya la habíamos obtenido 2 láminas antes. Aquí está. Habíamos obtenido esta expresión. La estoy reescribiendo. Aquí está. Dense cuenta que lo que tengo del lado izquierdo es el desplazamiento que yo voy a ver en el sistema de referencia que no se mueve, en el muelle. Y del lado derecho tendré el desplazamiento que tengo en el barco. Si yo toda esta expresión la divido entre el tiempo, pues lo que me quedaría aquí sería la velocidad media con respecto al sistema de referencia que se encuentra en el muelle. Y del lado derecho tendré la velocidad media con respecto al sistema de referencia que se está moviendo, en este caso el barco. Esta es una relación que voy a tener entre la velocidad que se ve en el muelle, la velocidad que se ve en el barco. Ya hay una diferencia entre los dos porque el barco en sí mismo se está moviendo. A estas ecuaciones que hemos encontrado se le conocen como transformaciones galileanas. La primera expresión está relacionada con la posición. Fíjense que en nuestro caso nosotros vimos que la y era igual a y'. Si hay un cambio en ellas, puede ser que uno de nuestros sistemas de referencia se esté moviendo a lo largo de Y. En nuestro caso particular, nada más tenemos un problema en 2 dimensiones y por eso la Z no aparecía. Pero en el caso general, lo que yo voy a tener es la posición definida en 3 dimensiones, va a ser igual a la posición de un sistema de referencia que lleva una velocidad relativa prima. Y también encontramos que para las velocidades lo que tenemos es la velocidad con respecto a mi sistema de referencia que se encuentra en el muelle va a ser igual al móvil, la velocidad con respecto al móvil más la velocidad
del mismo móvil. Dense cuenta que aquí estoy usando una igualdad importante. Había encontrado yo las expresiones para las velocidades medias. Sin embargo, como no estamos con sistemas acelerados, entonces la velocidad media es idéntica a la velocidad instantánea. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Nos vemos en el siguiente. Saludos.